Amados hermanos, acá está Noelia en mi canal Noelia Ama a Jesús desde Argentina. El Espíritu de Dios me habló y me hizo saber que Dios quería que profetizara sobre la nación de Venezuela en este video. Y el Señor dice así: amados hijitos, yo soy el Dios que todo lo conoce, dice el Señor. Yo soy Elohim, 3 en 1. Yo soy el Todopoderoso de Israel. Yo, con mi mano, dice el Señor, he creado todas las naciones que residen en la tierra. Yo con mi propia mano he moldeado la nación de Venezuela, dice el Señor. Yo he bordeado sus límites. Yo, el soberano de Israel, dice el Señor, he delimitado esta tierra llamada Venezuela y he colocado, dice el Señor, sobre esta nación un manto profético que está sobre Venezuela en el Espíritu. Y el Señor me muestra mientras estoy profetizando una visión donde toda la nación de Venezuela habita bajo este manto profético enorme en el Espíritu. Y el Señor dice: mi gente en Venezuela es gente profética, dice el Señor. Esta nación es una nación de profecía, dice el Padre. Es una nación que está destinada a conocer las cosas espirituales de mi reino. Muchas piedras preciosas, dice el Señor, tengo preparadas para mis hijos que habitan en esta nación. Conocimiento espiritual está destinado a ser impartido sobre mi pueblo en esta nación, dice el Señor. Y por causa de que esta nación habita bajo este manto profético que yo mismo he colocado en el Espíritu, mis hijos en esta nación sienten atracción por las cosas espirituales, están llamados a profetizar. Conocimiento de lo alto es impartido sobre ellos. El fuego de la profecía, dice el Señor, habita en los míos en esta nación. Pero por causa de que este manto profético está colocado sobre esta tierra en el Espíritu, dice el Señor, aún los que no me conocen sienten una atracción por las cosas espirituales. Aún los que todavía no me han conocido, dice el Señor, sienten una especie de curiosidad sobre las cosas invisibles y ocultas al ojo de la carne. Por este motivo, dice el Señor, y por no tenerme a mí, estas personas se han corrompido y han utilizado este bien espiritual que yo les he dado para el reino de la oscuridad. Y en vez de aplicar esta atracción para conocerme a mí, en vez de contestar este llamado profético para mi reino, dice Dios, se han dedicado a los Baales y han consultado a los brujos
y han ensuciado mi tierra en Venezuela con sangre de los rituales, a Satanás y a distintos tipos de dioses, me muestra el Señor. Y por ser gente de constitución profética en el Espíritu, dice el Señor, que yo he creado con mi propia mano, y no haberse encaminado a mí, y no haber aceptado a mi Hijo Jesucristo para seguir el camino de la verdad y la justicia. Todas estas personas que se han ido hacia la izquierda, dice el Señor, sin tenerme a mí, han utilizado estas características espirituales que yo mismo les di para el reino del enemigo. Y se han dedicado a seguir al diablo, dice Dios. Se han dedicado a adorarlo a él en vez de a mí, derramando una vasta cantidad de sangre sobre la tierra, contaminándola. Y por causa de tanta brujería, dice el Señor, por causa de tanto ocultismo, por causa de tanto trabajo hecho conjuntamente con los brujos y brujas de esta nación, por causa de tantos grupos satánicos que residen en esta tierra, que trabajan en contra de mí, se ha levantado un altar espiritual gigante a Satanás en esta nación. Es un altar que está colocado espiritualmente en la nación de Venezuela y que se puede ver desde lo alto, desde lejos, dice el Señor, en las inmediaciones espirituales. Por eso esta tierra está maldita, dice el Señor. Por eso Venezuela está atada en el espíritu. Por eso la gente en Venezuela está encadenada, dice el Señor. Pero he aquí, dice Dios, que en estos días yo estoy haciendo que este manto profético, dice el Señor, y me muestra a la tierra de esta manera, y me muestra que el manto profético está sobre Venezuela. Y dice Dios, yo estoy haciendo que en estos días, que este manto baje a la tierra de Venezuela, dice el Señor, para despertar nuevos vasos proféticos que van a profetizar para mí, dice el Señor. Amén, aleluya, gloria al Señor. Y dice Dios, porque yo estoy levantando nuevos vasos proféticos a medida que este manto baja a la tierra a nivel espiritual, para que hablen más de mi parte, dice el Señor, para que le comuniquen a mi iglesia en Venezuela, al remanente que yo me he dejado en esa nación para que me sirvan, a aquellos a que yo mismo los he llamado a que se queden viviendo en Venezuela, dice el Señor. Y el Señor, mientras habla esto, me muestra en una visión que Él ha llamado a gran parte de su iglesia allí en Venezuela a que se quede viviendo allí para hacer el trabajo espiritual que tienen que hacer para combatir al reino de la oscuridad. Y dice el Señor, yo estoy llamando a estos nuevos vasos proféticos que se están levantando en esta nación, a que hablen más que nunca en estos días de turbación en este país, dice Dios. Porque en medio de esta tribulación, por donde está pasando Venezuela, dice el Señor,
Yo estoy hablando más que nunca allí en esa tierra. Y mucha gente está profetizando, pero aún más, dice Dios, van a profetizar para mí, porque yo no voy a dejar a mi gente a ciegas, a mi pueblo, a mi iglesia de Venezuela. Les voy a dar la lumbrera de la palabra, dice el Señor, para que alumbre en sus corazones y sepan lo que estoy haciendo allí en mi país. Aleluya. Así que dice el Señor, ustedes, mi iglesia que aún reside en Venezuela, presten oídos a estos nuevos vasos proféticos que estoy levantando en mi nación, porque ciertamente yo voy a hablarles, no solo a través de mi Espíritu Santo, escucho que dice Dios, sino a través de estas nuevas voces, bocinas y trompetas que yo estoy levantando en mi tierra venezolana. Hijos míos, yo escucho las oraciones, dice el Señor, de aquellos que necesitan escuchar mi voz, guiándolos en medio de tanta oscuridad. Y voy a responder, dice el Padre, ciertamente no los he dejado solos. No los he dejado sordos, no los he dejado sin guía. Así que tengan fe, dice el Señor, y presten oídos a la profecía que estoy levantando en y adentro de Venezuela. Y el Señor, mientras estoy profetizando, me muestra un barco que se hunde en el medio del mar. Y dice Dios, hijitos, los míos, mi iglesia que habita en Venezuela, mi remanente que yo he dejado allí para que me sirvan, dice el Señor. Tengan por seguro que mientras el barco se está hundiendo en ese lugar, yo voy a sacar a flote a muchos y los voy a fortalecer en medio de esta tribulación. Aquellos que están siendo probados a través de esta situación, esta tormenta que está sucediendo en Venezuela, aquellos que decidan tomarse de mi mano hasta el fin y confiar en mí en medio de esta prueba, porque ciertamente estoy probando a mi iglesia en Venezuela a través de esta tribulación, dice el Señor. Aquellos van a salir increíblemente fortalecidos cuando todo esto se termine y finalmente nazca esta nueva Venezuela, porque el Señor me muestra una mujer que está de parto y está en dolores de parto, y el Señor me dice, van a ser una nueva Venezuela. Tengan esperanza y fijen sus ojos en mí, dice el Señor Jesús. No duden de que yo estoy trabajando en esta mi tierra. No duden de que yo soy, dice el Señor, el que estoy derribando para levantar algo nuevo. De que yo soy el que está barriendo, dice el Señor, esta tierra, para colocar nuevas cosas, porque yo soy el único que hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Yo mismo soy el que estoy arrancando los árboles de raíz para plantar nuevos árboles en Cristo, dice el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Hijos míos, una vez que yo termine de arrasar con esta mugre espiritual de Venezuela, dice el Señor, un nuevo paisaje va a reverdecer. Y veo desolación, veo angustia, veo llanto, veo sangre. Y el Señor me muestra
la bandera de Venezuela ensangrentada. Y el Señor dice, ciertamente va a correr sangre. Ciertamente Raquel va a llorar por sus hijos. Y veo muchas madres en la calle llorando porque los niños van a morir. Y veo muchos niños huérfanos porque los padres van a morir por causa del derramamiento de sangre que aún falta que acontezca sobre esta tierra. Pero dice el Señor, luego de que la bandera de Venezuela sea ensangrentada, así como cuando nace un bebé tiene que correr sangre, dice el Señor, para que vea la luz. Asimismo, dice el Señor, una vez que pasen por este parto espiritual, dice el Señor, ya no se van a acordar más de estos dolores de parto. Y una nueva esperanza va a nacer. Y un nuevo bebé espiritual, una nueva Venezuela llena de luz, me muestra el Señor, va a nacer. Y voy a reverdecer todas las cosas. Y todo lo que estaba desolado en esta tierra, me muestra el Señor, se va a tornar de color, de luz, de vida, de celebración, de alabanza y de alegría, me muestra el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Por lo tanto, hijitos, le habla Dios a la iglesia venezolana. No desfallezcan. Aprovechen en el medio de la oscuridad y sean la luz. Porque yo estoy salando la tierra de Venezuela, dice el Señor, a través de ustedes. No escondan el candelero debajo de la mesa, dice el Señor. No se cobijen bajo el sufrimiento y la desesperanza. Ustedes vean más allá, a través de la palabra profética que yo les doy, dice el Señor. Y sepan distinguir en qué tiempo están caminando. Y sepan ver, dice el Señor, que una estación de invierno se va terminando, para que venga una nueva primavera espiritual. Y cuando este círculo se cierre, porque veo un círculo que se va cerrando, que se va completando lentamente, un nuevo círculo se va a abrir, dice el Señor, y una nueva luz de vida y de esperanza va a nacer en este mi país profético, que con mis propias manos estoy transformando. Así que, hijitos, aquellos de ustedes, los míos, dice el Señor, los míos, los que trabajan para mi reino, los que están dispuestos a poner sus manos en la mies, en la obra, levántense de las sillas, dice el Señor. No se concentren en el presente, en el ahora, en el desastre que está ocurriendo. No se dejen llevar por este huracán, por sus vientos, dice el Señor. No se relajen a él. Levántense, colóquense la armadura de Dios. Peleen la buena batalla de la fe. Peleen con la espada del Espíritu, escucho que dice el Señor. Corten las obras de Satanás. Quiebren las maldiciones que hay sobre esta tierra por causa de los rituales y de la sangre derramada de los pactos satánicos. Y hablen bendición sobre la tierra de Venezuela. Utilicen el poder de la palabra, escucho que dice el Señor, para bendecir este lugar. Para quitar ese altar, dice el Señor, satánico que ha sido levantado con tanto poder en esta nación,
para derrocarlo, dice el Señor, a través de sus oraciones, a través de sus ayunos, a través de la intercesión, a través del clamor que demando, dice el Señor, porque ya no quiero tan solo oración, dice el Señor. Estoy esperando que mis hijos verdaderamente clamen, giman, que oren con súplicas, con cilicio del Espíritu, con llanto, con quebranto y con entrega, dice Dios. Para que cuando estas oraciones y estas lágrimas lleguen a mi trono, ciertamente yo derrame mi copa sobre los opresores de esta nación. Hijitos, ustedes son el ejército blanco que yo he dejado en esta nación para hacer el trabajo espiritual que estoy haciendo allí. Levántense como guerreros, dice el Señor, y respondan a este llamado. A ustedes, a los que yo mismo he llamado para que se queden residiendo allí. Dice el Señor, vayan a los hospitales, atiendan a los enfermos, sanen en el nombre de Jesús, liberten en el nombre de mi Hijo Jesús, arropen a los que tienen frío en el nombre de Jesús. Compártanle las buenas nuevas del Evangelio, dice el Señor. Compartan lo que ustedes tienen, dice el Señor. No se lo guarden para ustedes. No se queden en sus casas. Salgan y caminen con los calzados del Evangelio de la paz. Colóquense esas sandalias, dice el Señor. En este tiempo de tribulación es donde más almas pueden ser cosechadas para el reino, dice el Señor. Aprovechen de los corazones sedientos para que yo, dice Jesús, les dé de beber de mis aguas espirituales y ya no tengan más sed. Y al conocerme, muchos corazones sean restaurados, dice el Señor. No sean egoístas, no se queden en sus casas, solamente guardando a los suyos. Guarden a los míos también, dice el Señor. Apliquen los dones espirituales que les di, dice Dios Padre, y me muestra que a muchos de ustedes el Señor les ha dado muchas piedras preciosas que representan el poder de Dios, los dones espirituales. Dice el Señor, impartan estos dones espirituales en la iglesia para que en medio de esta tormenta no trabajen solamente a través de la palabra, sino que caminen en poder. Y aún hasta resuciten a los muertos en las calles venezolanas, cuando esta sangre sea desparramada, dice el Señor. Yo sé que tienen hambre de pan, dice el Señor. Pero además de repartir bienes materiales, dice el Señor, comida material, denles de comer pan espiritual, dice el Señor, a su gente, a su pueblo, a su iglesia en Venezuela. Hijitos, estén conscientes de lo que estoy haciendo, dice el Señor. Quiero que sepan los planes que tengo para Venezuela, que son planes de bienestar, que son planes de libertad, pero que aún tienen que pasar por este proceso, como la mujer de parto, como la mujer que va a dar a luz, tiene que pasar por los dolores de parto, dice el Señor. Sepan lo que estoy haciendo, sepan que estoy moviendo mi mano sobre esta nación, y sepan que estoy trabajando en mi iglesia, que la estoy refinando, que la estoy probando a través de esta tribulación, que la estoy fortaleciendo, y que luego de este proceso doloroso, dice el Señor, ustedes van a caminar más cerca de mí.
y ustedes van a ser como columnas fuertes en el templo de mi Dios. Y que estoy levantando una nueva iglesia en Venezuela. Una iglesia fortalecida en ayunos, en oración, en súplicas. Una iglesia que ha aprendido a moverse aún en medio de la turbación. Una iglesia que se ha entregado verdaderamente a mí, dice Dios. Hijitos míos, escucho que también dice el Señor, oren a mí. Oren más fervientemente, dice el Señor. Porque Dios me muestra que verdaderamente hay una iglesia que está orando por este país, que está intercediendo y que está ayunando allí en Venezuela. Pero dice el Señor, yo demando clamor, clamor, gemidos, llanto, súplicas, que mueva realmente mi corazón, dice Dios Padre, para que este proceso en Venezuela se acelere. No se va a detener, dice el Señor. Todas las cosas que tienen que pasar van a suceder. Pero yo demando clamor para acelerar este proceso y para que el trabajo de parto no se prolongue, dice el Señor. Porque Dios me muestra en este momento que ciertamente las cosas que profeticé en la primera profecía que publiqué para Venezuela van a suceder. No voy a dar marcha atrás, dice el Señor. Todo esto ya está decretado sobre esta nación y mis ángeles ya están trabajando para hacer que mi plan se cumpla. Pero estoy demandando de mi remanente en Venezuela que levanten a mis narices incienso de clamor, para que yo mueva mi reloj espiritual y realmente lo acelere, dice el Señor, y el tiempo se acorte, el tiempo de sufrimiento sea acortado. Así que dice el Señor, estoy esperando lucha espiritual de parte de mi pueblo, para que derroquen las obras del enemigo, para que intercedan por aquellos que no me conocen y para que ustedes se muevan y traigan esas nuevas almas que estoy esperando recibir a través de este proceso que está pasando Venezuela. Hijitos míos, dice el Señor, en esta hora los bendigo. Tómense fuerte de mis manos, dice el Señor Jesús, para poder resistir el sacudón que voy a traer sobre Venezuela. Porque no solo va a ser un sacudón político, dice el Señor, sino también territorial. Y voy a hacer temblar la tierra en Venezuela, me repite el Señor, como ya lo dije antes. Y este sacudón va a hacer que la tierra en Venezuela cambie, que los accidentes geográficos de Venezuela cambien. Dice el Señor, ¿saben por qué? Porque si hay cambio espiritual, se manifiesta en un cambio en lo material, dice el Señor, y Venezuela ya no va a ser la misma después de lo que estoy haciendo, porque estoy desatando nudos, dice el Señor. Estoy quitando gente que no me ha servido, dice el Señor. Estoy martillando personas que son duras, dice el Señor, que están en el gobierno. Y mi justicia está siendo derramada sobre esta tierra. Así que dice el Señor, tengan por seguro que yo no he dejado Venezuela, sino que estoy trabajando fuertemente sobre esta tierra. Kia pastara siara kabamastara kabamente rakua. Y el Señor ahora me está hablando sobre Maduro,
Kuarakaba pastar, arakaba menser, akaba masto. Kia mastar, arakaba menser, akia nasanta, arakaba meste. Y el Señor me muestra que un espíritu maligno ha entrado en el cuerpo de Maduro. Kuarakaba pastar, arakaba menser, akia nastara. Kua fasabara kiba mastar arakente. Dice el Señor, es un espíritu de muerte que ha ingresado en Maduro, dice el Señor. Y una enfermedad se está gestando en este hombre. Kuarakaba pastia, arakaba pasara. Interpreto que es algo como cáncer o algo así, que se está gestando adentro del cuerpo de esta persona. Y el Señor me muestra una visión donde este espíritu va carcomiendo los tejidos de Maduro. Kuarasaba pastía, arakaba mansanta, arakaba menser, aquí amasar, arakaba miente, porque lo estoy debilitando, dice el Señor. Kia fasar aracantora su arakaba mastar, arakaba mente. Y veo un ángel que le pega martillazos a este Señor en el espíritu. Kia fasanta arakaba mas tú arakaba manso, porque él quiso levantarse, dice el Señor, más alto que yo, porque él buscó la fuerza de los Baales para levantarse como una columna, dice el Señor, en esta tierra. Kua masantarakia masararakara, porque él ha consultado, dice el Señor, a las cartas. Kia masantarakabamente rakia masaro, aun cuando yo le he hablado en sus sueños, dice el Señor, para decirle lo que tiene que hacer a Maduro, dice Dios. Kuarafantarakabamiente rakia masanto, este hombre me ha descartado, dice el Señor. ¿Quién tarasiva mastar arakabamanto? Ha hecho así, dice el Señor, cuando yo le he hablado en los sueños, dice Dios Padre. Me ha descartado, me ha desechado, me ha dejado de lado y ha preferido ir a consultar a los brujos, dice el Señor. Kia masanta arakaba mester, kia masanta. Y de esta manera ha abierto puertas en el espíritu, dice Dios Padre, para que entre un espíritu de enfermedad en su cuerpo y se carcoma por dentro. Kia arafanta arakaba mastia, arakaba masanta, arakebe masta. Y veo un funeral y lo veo a este Señor en un ataúd, paseándolo por Venezuela en un funeral. Kuarakaba pastia, arakaba mansorikia mason toroquebe masta. Tú que te levantaste hasta lo alto, dice el Señor. Quisiste ser más alto que yo, dice el Señor. Kia masanta arakaba mester akua masara. Porque todo aquel que se enaltece será humillado, el Señor. Te voy a humillar hasta el Seol, dice el Señor. Kia mastar arakebe masanto. Te voy a humillar hasta el infierno, dice el Señor. Kuarakaba paster, aquí amasar, arakabamente. Y cuando vayas abajo, dice el Señor, te vas a dar cuenta, dice el Señor, de cuánto te mintió el enemigo. Te vas a dar cuenta que él no tiene poder, dice el Señor, a comparación de mi majestuosidad. Kia masantara que ve masta. Y el Señor demanda arrepentimiento. El Señor demanda arrepentimiento de parte de Maduro y del pueblo venezolano. Kuara santara kia masantara que ve mastara que ve. Dice el Señor, aquellos de ustedes que se hayan entregado a los Baales, dice el Señor, aquellos de ustedes que han servido a la brujería y al ocultismo, arrepiéntanse, dice Dios Padre. Kuara acaba pastiar, acaba masón toro que ve masta. Arrepiéntanse, dice el Señor, y vengan a mí para que yo los lave. Casi arakaba más tú, arakaba masta. Arrepiéntanse, dice el Señor. Limpien sus casas de toda brujería, de toda imagen espiritual. Saquen la confianza, dice el Señor, en el enemigo y colóquenla en mí. Que yo voy a limpiarlos, dice el Señor. Y yo voy a agregarlos a las filas de la armada de mi ejército que yo estoy levantando en esta nación. Arakaba bastar, arakaba menser, aquí amastara. Y el Señor me vuelve a mostrar la misma visión que me mostró anteriormente en la profecía anterior que publiqué, la primera profecía sobre Venezuela que publiqué en mi canal. Y el Señor dice que Él lo va a llevar a Maduro con los brazos atados, con las muñecas atadas y una soga. Veo a Maduro atado de muñecas
y esa soga va a un burro de carga que lo lleva arrastrando. Porque así llevaste a mi pueblo, dice el Señor. Así cargaste a mi pueblo, así oprimiste a mi pueblo, dice el Señor venezolano. Asimismo dice el Señor, yo te voy a pasear, dice el Señor, con un burro de carga que te va a llevar atado. Casú aracaba pasté, aracaba mastoro, porque pobre, dice el Señor, de aquellos que oprimen a mi pueblo. Cansú aracaba pastar, aracaba menser, aquí amastar, aracaba masto. Y no solo esto, el Señor me muestra que hay otros opresores alrededor del mundo que están oprimiendo otros países. Y el Señor dice, yo voy a hacer justicia, no solamente, dice el Señor, con Maduro, voy a hacer justicia con otros opresores, dictadores, dice el Señor, que están oprimiendo a mis ovejas. Yo voy a libertar a mis ovejas, dice el Señor. Voy a ser yo mismo, dice el Señor, el que voy a libertar a mis ovejas. Aracaba pastar, aracaba menser, aquí amastara. Yo les voy a quitar el yugo espiritual, dice el Señor, que este hombre les ha colocado en sus hombros. Casú aricaba masté, aracaba mansor, aquí amastara. Y él va a enfermar, dice el Señor. Lo veo en una cama enfermo. Aracaba pasté, aracaba masantor, aquí amasonto. Hasta la muerte, dice el Señor, va a enfermar. A menos que se arrepienta y me busque, dice el Señor. Este es el destino que ha sido preparado para él. Él sabe bien, dice el Señor, que en un tiempo yo lo he estado llamando. A Maduro le habla el Señor. Él sabe bien que yo lo he estado llamando, dice el Señor, a través de los sueños especialmente. Pero dice el Señor, se ha dejado llevar por los brujos que están a su alrededor, que le han aconsejado de parte del infierno, dice el Señor. Por eso lo voy a llevar en un burro de carga arrastrado de las muñecas, dice el Señor, con las muñecas atadas. Y él mismo va a sufrir, dice el Señor, en su carne y en su espíritu, lo que ha hecho con mi pueblo, dice el Señor. Él mismo va a sufrir la misma opresión con la que él oprimió a los míos. Él mismo se va a sentir en una cárcel, dice el Señor, espiritual, sin poder salir de allí, dice el Señor, como él ha encarcelado a mi pueblo venezolano, dice el Señor. Kia pastar aracaba mansú, aracaba menter, aquí amasanta, aracaba mastúa. Por eso clamen, dice el Señor. Clamen, dice el Señor. Pueblo venezolano mío, iglesia de Jesucristo que habita en esas tierras, dice el Señor. Preciosas y riquísimas, dice el Señor. Clamen a mí. Levanten sus manos santas, dice el Señor. Clamen y lloren, dice el Señor, para que mi corazón se conmueva y yo acelere los dolores de partos. Y ahora vayan, dice el Señor, sabiendo lo que estoy haciendo en este lugar. Vayan a predicar la palabra, dice el Señor. Muévanse. Repartan la semilla del reino. El Señor me muestra muchos sembradores que Él ha colocado y levantado en Venezuela. Dice el Señor que están repartiendo la semilla por toda la tierra, dice el Señor. Apúrense, rediman el tiempo, dice el Señor. Repartan más semilla espiritual en esta hora, en estos días. Porque es un tiempo, dice el Señor, de siembra. Este tiempo de tribulación en Venezuela, dice el Señor, lo he hecho un tiempo de siembra espiritual, dice el Señor, para mi reino. Siembren, dice el Señor, siembren a los evangelistas. ¿Quién taracía mastar aracabamente, dice el Señor, a los pastores venezolanos? Entiendan, dice el Señor, que en este tiempo tienen que enseñarle a mis ovejas a que tienen que aprender a fortalecerse más en medio de estas pruebas en vez de debilitarse. Enséñales el poder del ayuno en estas pruebas, dice el Señor. Que el espíritu se fortalece y se levanta fuerte a través del ayuno, dice el Señor.
Kasuara kabamaster, rakabamansora kiamasotoro kebemastara. Liquiera vacía, rakabamasantora kabameste. Dice el Señor, me muestra una visión donde del cielo caen piedras preciosas espirituales a Venezuela. Kasuari kabamantori kianasontoro kebemastara. En estos días, dice el Señor, gloria al Señor, estoy desparramando, dice el Señor, estoy abriendo los cielos en Venezuela, dice el Señor, y haciendo llover piedras espirituales de mi reino, dice el Señor, para los míos, para la iglesia. Kasuari kabamastaro. Y en este el Señor me muestra en este contraste de pobreza material, dice el Señor, va a llover riqueza espiritual. Amén, aleluya, gloria al Señor. Lo creemos, Señor, y lo recibimos en el nombre de Jesús. Que estará siba mastar, aracaba masú, aracaba mente, aquí amasaro. Y el Señor los bendice, los bendigo en el nombre de Jesús. Aracaba pastí, aracaba mantoriquía, sonto aracaba mester, aquí amasanta, aracaba masto. Aracaba mastar, aracaba menser, aquí amastar asente. Dice el Señor, no duden, hijitos míos, que mientras todo esto acontece, yo estoy derramando mis aguas espirituales sobre esta nación. Y el Señor me muestra que viene un río de agua y entra en las iglesias venezolanas. Y entra en las casas y recorre la tierra este río del Espíritu Santo. Quiera pastía, aracaba masón, toro que bemasta. Dice el Señor, aprovechen de esta tribulación que están pasando venezolanos para aprender a seguir la guía del Espíritu Santo en ustedes mismos. Quien tarasiba mastar, aracaba masúa. Gasten tiempo en intimidad conmigo, me muestra el Señor, en soledad, en oración, en lectura de la palabra, dice el Señor, en meditación y en silencio para escuchar mi voz. Porque ciertamente las ovejas, mis ovejas, escuchan mi voz, dice el Señor. Y yo quiero que los venezolanos en esta nación, dice el Señor, mientras están pasando por estos dolores de parto, aprendan a escuchar mi voz más que nunca. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta luz que has impartido hoy sobre los tuyos en el pueblo venezolano, Señor. Para que sepan, Señor, lo que tú estás haciendo en esta tierra, Señor. Que tú vas a traer bendición, Señor, luego de esta tormenta. Que tú vas a levantarlos, Señor. Que Venezuela va a salir a la luz, no solo a la luz ella misma, sino a la luz entre las naciones, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Alabado seas, Rey de Reyes y Rey de Gloria. Que reinas en las alturas, en las inmediaciones espirituales, en tu trono sempiterno, en el lugar más alto del Espíritu. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, espero que esta palabra sea de bendición para ustedes y que la guarden y la atesoren en su corazón y que la pongan por obra. Nos vemos en otro video si el Señor quiere. Dios los guarde y los proteja en el nombre de Jesús. Amén.